Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, listos para compartir un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que nos toca el corazón y que ha generado muchísima conversación en redes sociales y en la prensa del corazón. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, el galán turco que nos tiene a todos suspirando. Pero no vamos a hablar de sus proyectos actuales, ni de sus abdominales de infarto, aunque, quién sabe, quizás lo mencionemos de pasada, un poquito de alegría nunca viene mal. Hoy vamos a hablar de algo más profundo, algo que involucra el corazón, la traición y un futuro que, al parecer, nunca llegará a ser. Vamos a analizar esa frase que resuena en la mente de muchos: Kerem Bürsin, mi sueño roto. Otra persona robó nuestro futuro juntos. Uf, qué dramático. Pero no se preocupen, que vamos a desentrañar todo esto con calma, con la lupa puesta en cada detalle, especulación y confirmación, o desmentido, que encontremos. Así que si son fans de Kerem, si les encanta el drama turco como a mí, o simplemente sienten curiosidad por lo que está pasando en la vida de este actor tan carismático, quédense conmigo hasta el final. Prometo que tendremos un vídeo lleno de información, análisis y, por supuesto, mucho salseo. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis vídeos. Además, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Y por supuesto, déjame tu like si te gusta este vídeo. Vamos a por ello. Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos en el fascinante, y a veces un poco doloroso, mundo de Kerem Bürsin y ese sueño roto del que tanto se habla. ¿De qué sueño hablamos? ¿Quién robó ese futuro? Y lo más importante, ¿hay algo de verdad en todo esto? La frase "mi sueño roto" sugiere una profunda desilusión, una pérdida importante. Inmediatamente nuestra mente salta a su relación con Hande Erçel. La pareja, conocida cariñosamente como Anker por sus fans, se convirtió en un fenómeno global gracias a la exitosísima serie Senkalkam Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y pronto, esa química trascendió la ficción y se convirtió en una hermosa realidad. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron enamorados, felices y radiantes. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Parecía una historia de amor de cuento de hadas, el tipo de relación que todos soñamos tener. Por eso, cuando se anunció su ruptura, fue un duro golpe para los fans de Anker, y para muchos de nosotros que creíamos en su amor. La noticia generó un torbellino de especulaciones y teorías sobre las razones de su separación. ¿Hubo infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? Nadie lo sabía con certeza. Ambos actores optaron por mantener silencio sobre los motivos de su ruptura, lo que alimentó aún más los rumores y las conjeturas. Sin embargo, lo que sí quedó claro es que la separación fue dolorosa para ambos. Entonces, ¿es a esta relación a la que se refiere la frase "mi sueño roto"? Podría ser. La ruptura con Hande Erçel, sin duda, representó un punto de inflexión en la vida de Kerem. El final de una etapa llena de amor, complicidad y sueños compartidos. Un futuro que, de repente, se desvaneció. Pero, ¿quién es esa otra persona que supuestamente robó ese futuro? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Los rumores sobre posibles causas de la ruptura entre Hande y Kerem han sido variados. Algunos apuntaban a la apretada agenda de ambos, que dificultaba mantener la relación a flote. Otros, más maliciosos, sugerían la existencia de terceras personas. Uno de los nombres que más sonó en relación a Hande fue el de Murat Kanakdoğan. Murat es un conocido empresario turco, y se le vinculó sentimentalmente con Hande poco después de su ruptura con Kerem. Las redes sociales se inundaron de fotos y comentarios que insinuaban una relación entre ellos. Sin embargo, ni Hande ni Murat confirmaron ni desmintieron los rumores. Mantuvieron un perfil bajo y evitaron hacer declaraciones al respecto. Lo que sí es cierto es que Hande y Murat fueron vistos juntos en varias ocasiones, lo que alimentó aún más las especulaciones.
Si Hande Erçel realmente inició una relación con Murat Can Akdoğan después de su ruptura con Kerem Bürsin, podría considerarse que Murat robó el futuro de Kerem con Hande. Es una pregunta difícil de responder. En primer lugar, debemos recordar que las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas. No siempre hay un bueno y un malo, un culpable y una víctima. Las cosas suelen ser mucho más complicadas que eso. Además, Hande es una mujer adulta y libre de tomar sus propias decisiones. Tiene derecho a elegir con quién quiere estar y a seguir su propio camino. Si decidió iniciar una relación con Murat después de su ruptura con Kerem, es su elección y nadie más puede juzgarla por ello. Sin embargo, también es comprensible que Kerem se sintiera dolido y decepcionado si Hande inició una nueva relación poco después de su ruptura. Ver a la persona que amas con otra persona puede ser muy doloroso, especialmente si todavía tienes sentimientos por ella. En este sentido, la frase "otra persona robó nuestro futuro juntos" podría interpretarse como una expresión del dolor y la frustración de Kerem al ver que el futuro que había imaginado con Hande se desvanecía. Pero siendo justos, ¿es correcto culpar a Murat de robar ese futuro? En mi opinión, no. Murat no tenía ninguna obligación de velar por los sentimientos de Kerem. No era su responsabilidad asegurarse de que Kerem no se sintiera herido. Su única responsabilidad era ser honesto consigo mismo y con Hande. Además, no podemos saber con certeza qué pasó realmente entre Hande, Kerem y Murat. Solo ellos conocen la verdad sobre su relación y las razones de su ruptura. Todo lo demás son especulaciones y rumores. Por lo tanto, creo que es importante ser cautelosos al juzgar a los demás y evitar caer en la trampa de buscar culpables. Las relaciones son complicadas y a veces las cosas simplemente no funcionan. Pero volviendo a Kerem, ¿cómo ha afrontado esta situación? Después de la ruptura con Hande, Kerem se centró en su trabajo y en sus proyectos personales. Se le ha visto viajando, practicando deportes y pasando tiempo con sus amigos y familiares. También ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos. En varias entrevistas ha expresado su gratitud por el apoyo de sus fans y su deseo de seguir creciendo como persona y como actor. En cuanto a su vida amorosa, Kerem ha mantenido un perfil bajo. Se le ha vinculado sentimentalmente con algunas mujeres, pero ninguna de estas relaciones se ha confirmado oficialmente. Lo que sí es evidente es que Kerem es un hombre talentoso, carismático y con una gran proyección. Tiene todo para seguir triunfando en su carrera y para encontrar la felicidad en su vida personal. Así que quizás el sueño roto no sea el final del camino, sino el comienzo de una nueva aventura. Quizás Kerem esté destinado a encontrar un amor aún más grande, una relación que lo complete y lo haga aún más feliz. ¿Y qué pasa con Hande? Actualmente la actriz está saliendo con Hakan Sabank, otro empresario turco. Se les ha visto juntos en varios eventos y viajes, y parecen estar muy enamorados. Hande también está centrada en su carrera y ha protagonizado varios proyectos exitosos. Es una mujer talentosa, hermosa y con una gran determinación. No dudo de que seguirá triunfando en todo lo que se proponga. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo las relaciones pueden llegar a su fin, a pesar del amor y la ilusión que hubo en un principio. Es una historia de sueños rotos, pero también de resiliencia y de segundas oportunidades. Es una historia que nos recuerda que la vida sigue adelante, que el dolor puede superarse y que siempre hay esperanza de encontrar la felicidad. Y hablando de futuro, ¿qué le depara a Kerem Bürsin? El actor tiene varios proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero. Se le ha visto trabajando en nuevas series y películas, y también se ha rumoreado su participación en producciones internacionales. Kerem es un actor versátil y con un gran talento. Puede interpretar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el héroe de acción. Su carisma y su atractivo físico lo convierten en un imán para el público. Además, Kerem es un hombre comprometido con causas sociales. Ha participado en campañas de concienciación sobre la salud mental, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Su compromiso social y su talento actoral lo convierten en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Kerem Bürsin es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un hombre con valores, con una visión y con un gran potencial. Así que aunque su sueño roto con Hande Erçel haya sido doloroso, estoy segura de que Kerem encontrará la felicidad y el éxito en el futuro.
Tiene todo lo necesario para lograrlo. Y para terminar, quiero dejarles una reflexión. A veces nos aferramos a un sueño, a una idea de cómo debería ser nuestra vida, y nos cuesta aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. Pero, ¿qué tal si dejamos de aferrarnos al pasado y nos abrimos a nuevas posibilidades? ¿Qué tal si dejamos de lamentarnos por lo que perdimos y nos enfocamos en lo que podemos construir? La vida es un camino lleno de sorpresas, de altibajos, de alegrías y de tristezas. Lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como personas y seguir adelante con optimismo y esperanza. Así que si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. Todos hemos experimentado el dolor de un sueño roto. Pero también todos tenemos la capacidad de superar ese dolor y de construir un futuro mejor. Mucho ánimo. Y recuerden, siempre hay una luz al final del túnel. Bueno, mis queridos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi análisis sobre Kerem Bürsin y su sueño roto. En resumen, hemos hablado de la ruptura de Kerem con Hande Erçel, de los rumores sobre terceras personas y de cómo el actor ha afrontado esta situación. También hemos reflexionado sobre la importancia de superar el dolor y de construir un futuro mejor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias por estar ahí siempre. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin encontrará la felicidad en el futuro? ¿Qué consejo le darían? Me encantaría leer sus opiniones. También, si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.